Al llegar a un aeropuerto para tomar un vuelo a Nueva York, el millonario quedó paralizado al ver la foto en la mano de una militar. La misma foto de su amada de juventud que desapareció hace 25 años. El aeropuerto internacional Benito Juárez hervía con la prisa característica de un martes por la tarde. Miles de pasajeros arrastraban maletas, consultaban pantallas de vuelos y se formaban en las interminables filas de migración. Entre toda esa multitud, Esteban Villalobos destacaba sin proponérselo. A sus 48 años, su traje italiano de corte perfecto y sus zapatos de piel genuina gritaban dinero, pero su rostro cansado revelaba el peso de décadas de búsqueda infructuosa. Se dirigía hacia la puerta de embarque del vuelo 447 con destino a Nueva York, donde lo esperaba una junta crucial para expandir su imperio inmobiliario. Los números bailaban en su cabeza. 30 millones de dólares, 5 torres residenciales, el proyecto más ambicioso de Villalobos Construcciones, pero ni siquiera esa cifra astronómica lograba borrar la melancolía que cargaba como una segunda piel. «Disculpe, señor». Una voz firme lo detuvo justo antes del detector de metales. Esteban alzó la mirada y se encontró con una mujer joven de uniforme militar. Era menuda, pero irradiaba una autoridad que hacía que los pasajeros se apartaran instintivamente de su camino. Sus ojos oscuros lo estudiaban con la precisión de alguien entrenado para detectar anomalías. «Teniente Camila Alvarenga, Operaciones Especiales Antiterrorismo», se presentó mostrando su placa. «Necesito revisar su equipaje de mano. Es una inspección aleatoria». «Por supuesto, oficial», respondió Esteban con la cortesía automática de quien está acostumbrado a tratar con autoridades. Colocó su maletín de piel sobre la mesa metálica. Camila abrió el maletín con movimientos precisos y profesionales. Documentos, una laptop, cables, una agenda de piel, todo perfectamente ordenado, como correspondía a un hombre de negocios exitoso. Pero cuando sus dedos rozaron el compartimento lateral, sintió algo rígido. «¿Qué es esto?», preguntó sacando una carpeta de cartón manila. «Documentos personales», murmuró Esteban, y por primera vez su voz vaciló. Camila abrió la carpeta y se encontró con fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas por el tiempo, recortes de periódico, pero lo que realmente captó su atención fue lo que vio al fondo, una foto pequeña, desgastada por los años, de una mujer joven con una sonrisa tímida y ojos llenos de esperanza. El mundo se detuvo, sin pensarlo. Camila llevó la mano al bolsillo izquierdo de su camisa militar, donde siempre guardaba su amuleto de la suerte. Sus dedos temblaron al sacar una fotografía idéntica, solo que más pequeña y aún más deteriorada. La misma mujer, la misma sonrisa, el mismo vestido floreado. «No puede ser», susurró, mirando alternativamente ambas fotos. Esteban siguió su mirada y cuando vio la fotografía en las manos de Camila, sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Sus piernas se volvieron gelatina y tuvo que apoyarse en la mesa para no desplomarse. Lucía. El nombre escapó de sus labios como una oración desesperada, como el grito de un hombre que lleva 25 años ahogándose en silencio. Camila retrocedió instintivamente, llevándose la mano al arma reglamentaria. Su entrenamiento militar se activó como un resorte. Situación anómala, posible amenaza, mantener la distancia. «¿Cómo diablos conoce usted a mi madre?». Su voz era un susurro peligroso que hizo que varios pasajeros voltearan a verlos. «¿Tu madre?». Esteban la miró como si estuviera viendo un fantasma. «Dios mío, tienes sus ojos. Tienes exactamente sus ojos». El protocolo de seguridad exigía que Camila pidiera refuerzos, que trasladara al sospechoso a una sala de interrogatorios, pero algo en la expresión de dolor genuino de ese hombre la paralizó. Había visto muchas cosas en sus años de servicio. Había interrogado terroristas, narcotraficantes, criminales de todo tipo. Sabía reconocer la mentira, el miedo fingido, la actuación, pero lo que veía en los ojos de Esteban Villalobos era algo completamente distinto. Era la desesperación de un hombre que acababa de encontrar un pedazo de su alma perdida. «Mi madre murió cuando yo nací», dijo Camila con voz entrecortada. «Mi abuela me crió. Me dijo que mi padre era un soldado que murió en combate y que nunca supo de mi existencia». «No», Esteban negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar. «No, Lucía no murió en el parto. Ella desapareció.
Era octubre del 99. Llovía a cántaros. Íbamos a casarnos en secreto la siguiente semana. Tenía 19 años. Trabajaba en la maquiladora textil de San Juan. Yo tenía 23 y acababa de graduarme de arquitectura. Mis padres se oponían porque ella era pobre, pero a mí no me importaba nada más que amarla. La voz de Esteban se quebró. Los pasajeros que pasaban cerca comenzaron a formar un círculo curioso, pero ninguno de los dos lo notó. Una madrugada simplemente no llegó a nuestra cita. Fui a buscarla a su casa, a la fábrica. Pregunté a todos sus amigos. Su abuela, Tomasa, me dijo que se había ido, que había conocido a otro hombre y que no quería saber nada de mí, pero yo sabía que mentía. Lucía jamás habría huido así, sin despedirse, sin explicación. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La fotografía temblaba entre sus dedos. Esa foto había sido lo único que su abuela Tomasa le había dado de su madre, diciéndole que la había tomado poco antes de morir. «Usted está mintiendo», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Lucía tenía una cicatriz pequeña en forma de luna creciente en la mano izquierda. Justo aquí. Esteban señaló un punto específico entre el pulgar y el índice. Se la hizo de niña con un vidrio roto cuando ayudaba a su abuela a lavar ropa en el río. Le daba pena enseñarla. Siempre trataba de esconderla cuando estábamos juntos. Camila miró involuntariamente su propia mano izquierda. Ahí estaba la marca, exactamente donde él había señalado. Su abuela siempre le había dicho que era una marca de nacimiento. Cantaba boleros mientras cocinaba, continuó Esteban, ajeno a todo lo que no fuera el torrente de recuerdos que se desbordaba después de tantos años de silencio. Sabor a mí era su favorito, y tenía miedo de las tormentas. Se escondía debajo de las escaleras cuando llovía fuerte, como si fuera una niña pequeña. Cada palabra era un golpe directo al corazón de Camila. Su abuela le había contado exactamente esas manías de su madre, presentándolas como anécdotas tiernas de la hija que había perdido. La voz del altoparlante resonó por todo el aeropuerto. Último llamado para los pasajeros del vuelo 447 con destino a Nueva York. Favor de dirigirse inmediatamente a la puerta de embarque número 12. Esteban miró hacia la puerta de embarque, como si despertara de un sueño, pero luego volvió sus ojos hacia Camila con una intensidad desesperada. «No puedo subir a ese avión. No ahora. No después de encontrarte. Señor, no sé qué juego se trae usted, pero no es un juego». La interrupción fue casi un grito. «He pasado 25 años buscándola. Contraté detectives privados. Puse recompensas en los periódicos. Recorrí cada rincón de esta ciudad preguntando por ella. Nunca dejé de amarla. Ni un solo día». 2 horas después, Camila y Esteban se encontraban sentados en una cafetería del aeropuerto. Rodeados del bullicio constante de viajeros apurados, ella había pedido refuerzos para cubrir su puesto, y él había perdido definitivamente su vuelo a Nueva York. La mesa entre ellos parecía un océano de desconfianza, pero las 2 fotografías idénticas reposaban lado a lado como puentes hacia un pasado compartido. «Mi abuela me dijo que mi madre trabajaba en una oficina del gobierno», comenzó Camila removiendo nerviosamente su café, «que era una mujer educada, de clase media. Nunca mencionó ninguna maquiladora textil». Esteban negó con la cabeza, sus dedos acariciando la fotografía como si fuera una reliquia sagrada. Lucía trabajaba turnos de 12 horas en la fábrica San Juan, cosiendo uniformes escolares. Se levantaba a las 4 de la mañana para alcanzar el primer camión. Sus manos siempre olían a tela nueva y a la crema barata que usaba para suavizar las callosidades. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Camila. Su abuela Tomasa había sido lavandera toda su vida. Sus manos también estaban marcadas por el trabajo duro. ¿Por qué habría inventado una historia diferente sobre su hija? Nos conocimos en la feria de San Juan Bautista, en junio del 98, continuó Esteban, y su voz adquirió un tono casi hipnótico, como si estuviera reviviendo cada segundo. Yo acababa de regresar de la universidad en Guadalajara. Mi padre me había obligado a acompañarlo a una reunión de negocios en la zona. Me aburría como ostra, así que me escapé a la feria. Camila lo observaba con atención forense, buscando cualquier indicio de mentira, pero el dolor en sus ojos parecía demasiado genuino para ser actuado. Lucía estaba en el puesto de churros con su prima Esperanza. Llevaba un vestido azul claro, muy sencillo, pero para mí era la mujer más hermosa del mundo.
Estaba riéndose de algo que había dicho su prima, y cuando se reía, le salían esos hoyuelos aquí, en las mejillas. Instintivamente, Camila se tocó sus propias mejillas. Toda su vida la gente le había comentado sobre sus hoyuelos cuando sonreía. ¿Cómo se acercó a ella?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por el interés genuino en su voz. Una sonrisa melancólica cruzó el rostro de Esteban, como un pendejo total. Me acerqué a comprar churros que ni siquiera quería, solo para hablar con ella. Le pregunté cuáles estaban más buenos, y ella me dijo: todos están igual de quemados, joven. Mejor váyase a otro puesto. Era directa, sin filtros. Me encantó desde ese momento. Pero usted insistió. Claro que insistí. Le dije que si los churros estaban tan mal, ¿por qué no mejor me acompañaba a dar una vuelta por la feria? Ella me vio de arriba abajo, notó mi ropa cara, mi reloj, mis zapatos italianos, y me dijo: ándale, niño rico, mejor vete a buscar a las fresas de tu nivel. Camila casi sonrió a pesar de sí misma. Eso sonaba exactamente como algo que ella habría dicho. ¿Y qué pasó entonces? Le dije que tenía razón, que yo era un niño rico malcriado, pero que ella era la primera persona en años que me hablaba con la verdad en la cara, que si me daba una oportunidad, tal vez podría demostrarle que no todos los ricos éramos iguales de pendejos. Esta vez Camila sí sonrió, y Esteban sintió como si hubiera visto el fantasma de Lucía atravesar el rostro de su hija. Nos quedamos en esa feria hasta que cerraron. Subimos a la rueda de la fortuna. Ella gritaba como loca en cada vuelta porque le daba miedo las alturas. Comimos algodón de azúcar. Jugamos a tirarle a los patos de plástico. Cosas simples, pero para mí fueron las horas más felices de mi vida. ¿Y después? Después comenzó el baile más complicado del mundo. Yo la buscaba cada fin de semana en la feria, en el Parque Central, afuera de la maquiladora. Mis padres no sabían nada. Por supuesto, don Leandro Quintanilla, mi padre, se habría muerto del coraje si hubiera sabido que su hijo andaba con una obrera. El nombre de don Leandro sonó familiar a los oídos de Camila, aunque no pudo ubicar exactamente dónde lo había escuchado. Lucía también lo mantenía en secreto. Su abuela, Tomasa, desconfiaba de mí. Decía que los ricos solo jugaban con las muchachas pobres y después las dejaban embarazadas y abandonadas. Camila sintió un escalofrío. Su abuela siempre le había advertido sobre los hombres ricos, diciéndole que eran todos iguales, depredadores que veían a las mujeres pobres como diversión temporal. Pero nosotros nos amábamos en serio, continuó Esteban. Durante 1 año y medio nos vimos a escondidas. Yo rentaba un cuartito pequeño cerca de la fábrica. Nada lujoso, solo un lugar donde podíamos estar juntos sin que nadie nos juzgara. Ella llegaba después de su turno, cansada, con las manos adoloridas, pero siempre cantando. ¿Qué cantaba? Boleros, siempre boleros. Sabor a mí, La Llorona, Bésame mucho. Tenía una voz preciosa, ronquita, como de cantante de bar. Cuando cocinaba, tarareaba bajito. Hacía las quesadillas más buenas del mundo, con un quesillo que compraba en el mercado San Juan. Camila cerró los ojos. Durante toda su infancia, su abuela Tomasa había cocinado exactamente esas quesadillas, con el mismo queso del mercado San Juan. Siempre decía que era la receta favorita de su madre. En febrero del 99 le propuse matrimonio. La voz de Esteban se volvió más tensa. Le dije que ya no me importaba lo que dijera mi familia, que estaba listo para enfrentar a mi padre y pelear por nuestro amor. Ella se puso a llorar de felicidad, pero también de miedo. ¿Miedo de qué? De que mi familia nos separara. Lucía era inteligente. Sabía que don Leandro no se quedaría de brazos cruzados si se enteraba. Pero yo era joven y arrogante. Creía que el amor podía vencer cualquier cosa. Esteban hizo una pausa para tomar un sorbo de su café, que ya se había enfriado completamente. Planeamos casarnos en secreto el 25 de octubre del 99. Había arreglado todo con el padre Martínez en la iglesia de San Sebastián. Solo íbamos a ser nosotros, 2 testigos y ya. Después les diríamos a nuestras familias, cuando ya no pudieran hacer nada para separarnos. Pero ella desapareció antes. El 18 de octubre, era lunes. Recuerdo perfectamente porque ese día llovió como nunca había visto. Lucía tenía turno de noche en la fábrica. Quedamos de vernos a las 6 de la mañana del martes en nuestro lugar de siempre, un puesto de tacos cerca del mercado. La voz de Esteban se quebró ligeramente. Esperé hasta las 8. Fui a buscarla a la fábrica.
Me dijeron que no había ido a trabajar. Corrí a su casa, pero Tomasa me cerró la puerta en la cara. Me gritó que Lucía se había ido con otro hombre, que no la buscara más, que me olvidara de ella para siempre. ¿Y usted le creyó? Jamás. Conocía a Lucía mejor que a mí mismo. Era incapaz de hacer algo así. Pero cuando regresé al día siguiente, Tomasa me dijo que había encontrado una carta donde Lucía explicaba que se había enamorado de un soldado y que se iba a vivir con él a otra ciudad. Camila sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Vio esa carta? No. Tomasa dijo que la había quemado porque estaba muy dolida, pero yo sabía que algo no cuadraba. Lucía me había dicho 1000 veces que odiaba a los militares, que le daban miedo los uniformes después de que unos soldados habían abusado de una prima suya. El corazón de Camila se detuvo por un segundo. Ella misma había elegido la carrera militar, precisamente porque su abuela siempre le había hablado maravillas de los soldados, diciéndole que su padre había sido un héroe que murió sirviendo a la patria. Busqué por todas partes, continuó Esteban. Puse anuncios en periódicos de todo el país, contraté detectives, ofrecí recompensas. Nada. Era como si Lucía hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Se miraron a los ojos por primera vez desde que habían comenzado a hablar. En el silencio que siguió, ambos podían escuchar el peso de 25 años de preguntas sin respuesta. «Necesito ver esa carta que mi abuela supuestamente quemó», murmuró Camila finalmente. Esteban asintió con gravedad. «Y yo necesito saber qué pasó realmente con Lucía. Si tú eres su hija, si ella murió después de tenerte. Entonces alguien nos mintió a ambos durante todos estos años. La casa de la abuela Tomasa seguía exactamente como Camila la recordaba. Pequeña, modesta, con las paredes de adobe pintadas de azul cielo y un jardín lleno de geranios que ahora crecían salvajes desde su muerte hace 3 años. Esteban la había acompañado hasta la colonia San Juan, manejando en silencio su BMW por las calles empedradas que contrastaban brutalmente con su mundo de cristales y acero. «Nunca vine aquí cuando era niño», murmuró Esteban mientras se bajaba del auto. Tomasa me tenía prohibido acercarme a menos de 3 cuadras. Camila sacó las llaves de su bolsillo, pero su mano temblaba tanto que no lograba atinar al cerrojo. 24 años viviendo en esa casa, y ahora se sentía como una extraña a punto de profanar un templo. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Esteban, notando su nerviosismo. «Necesito saber la verdad», respondió con voz firme, aunque por dentro se sentía como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. La puerta se abrió con un chirrido familiar. El olor a canela y rosas secas la recibió como un fantasma cálido. Los muebles seguían cubiertos con sábanas blancas, igual que cuando Camila había sellado la casa después del funeral de su abuela. Todo permanecía congelado en el tiempo. Las fotografías en la repisa, los santos en sus nichos de madera, el viejo radio donde Tomasa escuchaba sus radionovelas. Su cuarto estaba atrás, dijo Camila, señalando hacia el fondo de la casa. Nunca me dejaba entrar ahí. Decía que era su lugar sagrado, donde guardaba los recuerdos de mi madre. Caminaron por el pasillo angosto, sus pasos resonando en el silencio absoluto. La puerta del cuarto de Tomasa estaba cerrada con un candado que Camila nunca se había atrevido a romper, respetando hasta en la muerte la privacidad de la mujer que la había criado. «Tengo unas pinzas en el auto», ofreció Esteban. «No, si vamos a hacer esto lo haremos bien». Camila sacó su navaja multiuso del cinturón militar y trabajó en el candado con la precisión de alguien entrenado para situaciones de emergencia. El mecanismo cedió con un clic metálico que sonó como un disparo en el silencio. La habitación era más pequeña de lo que recordaba, dominada por una cama sencilla y un ropero de madera oscura, pero lo que realmente llamó la atención fueron las paredes. Estaban cubiertas de fotografías de Lucía, docenas y docenas de imágenes de la misma mujer joven. Desde niña hasta los 19 años, era como un santuario dedicado a preservar cada momento de una vida truncada. «Dios mío», susurró Esteban, acercándose a una foto donde Lucía aparecía riendo mientras sostenía un bebé pequeño. «Esa eres tú. No puedes tener más de 3 meses ahí». Camila estudió la imagen con ojos nuevos. Su madre se veía radiante, feliz. Nada que sugiriera una mujer que había huido con otro hombre o que estuviera a punto de morir. El bebé en sus brazos,
Tenía la misma expresión seria que Camila recordaba ver en sus propios retratos de infancia. «Busquemos esa carta», dijo, apartando la vista de las fotografías que de pronto le resultaban demasiado íntimas. Comenzaron a revisar sistemáticamente la habitación. El ropero contenía ropa antigua, algunas joyas de fantasía y una caja de zapatos llena de estampitas religiosas. Debajo de la cama encontraron más cajas, facturas viejas, documentos de la casa, fotografías sueltas. Fue Esteban quien encontró el sobre manila escondido detrás del espejo del tocador. «Camila, ven acá». Sus nombres estaban escritos con la letra temblorosa de Tomasa. Para Camila y para el padre de Lucía, cuando estén listos para la verdad. Se miraron con una mezcla de terror y expectación. Camila tomó el sobre con manos que ya no disimulaban el temblor y lo abrió cuidadosamente. Adentro había documentos oficiales, cartas dobladas con cuidado y una nota escrita con tinta azul. «Léela en voz alta», pidió Esteban con voz ronca. Camila desplegó la carta de su abuela y comenzó a leer. «Mija querida, si estás leyendo esto, es porque ya me fui con Dios y porque finalmente encontraste al papá de tu madre. Lo supe desde que eras chiquita que algún día él vendría por ti. Los ojos no mienten, y tú tienes los mismos ojos que él. Tu mamá no murió en el parto. Mija, esa fue la primera mentira que tuve que decirte para protegerte. Lucía murió cuando tú tenías 3 meses. Pero no de parto. La mataron, hijita. La mataron porque alguien no quería que fuera feliz con el hombre que amaba». La voz de Camila se quebró. Esteban se acercó y puso una mano en su hombro. «Sigue, por favor. Lucía nunca se fue con ningún soldado. Esa fue la segunda mentira. Tu papá vino a buscarla todos los días durante meses después de que desapareció. Yo le decía que se fuera, que no la molestara, pero por dentro se me partía el corazón porque veía cuánto la amaba. La verdad es que tu mamá estaba escapando. Mija, alguien la había amenazado. Alguien que no quería que se casara con tu papá. Lucía me contó que había recibido visitas de hombres malos, que le habían dicho que si no se alejaba de Esteban, la iban a lastimar a ella y al bebé. Pero mi Lucía era valiente, como tú. En lugar de huir, decidió enfrentarlos. La última vez que la vi, me dijo que iba a hablar con la familia de Esteban, que les iba a demostrar que ella no era una cualquiera buscando dinero, sino una mujer enamorada dispuesta a luchar por su amor. Esa noche no regresó a casa. Camila tuvo que detenerse. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Esteban tampoco lograba contener el llanto. Al día siguiente vinieron a decirme que habían encontrado su cuerpo en el canal de riego cerca de la carretera a Texcoco. Dijeron que había sido un accidente, que se había resbalado en la lluvia y se había golpeado la cabeza. Pero yo vi las marcas en su cuello. Mija, vi los moretones en sus brazos. Eso no fue ningún accidente. El comandante que llevó el caso me dijo que era mejor no hacer preguntas, que algunas familias poderosas no perdonaban que las muchachas pobres quisieran subirse de nivel. Me dio 500 pesos y me dijo que me olvidara de todo. Tuve miedo, Camila, mucho miedo. Tenía que protegerte a ti, que apenas tenías 3 meses y ya habías perdido a tu mamá. Por eso inventé lo del soldado. Por eso le dije a Esteban que Lucía se había ido. Pensé que si él creía que ella lo había dejado por otro, dejaría de buscarla, y los asesinos no vendrían por ti también. La habitación estaba sumida en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de ambos y el tic-tac del viejo reloj de pared. Perdóname, mija, por todas las mentiras. Perdóname por haberte robado a tu papá todos estos años, pero no me arrepiento de haberte protegido. En esa caja de madera que está debajo de mi cama, vas a encontrar todas las cartas que Esteban le escribió a tu mamá después de que desapareció. También vas a encontrar los documentos que prueban quién mató realmente a Lucía. Cuídate mucho, mi niña, y cuida a tu papá, que ha sufrido tanto como nosotras. Con todo mi amor, tu abuela Tomasa. Camila dejó caer la carta como si quemara. Su mundo entero había sido una mentira cuidadosamente construida para protegerla, pero que al mismo tiempo le había robado 24 años de vida con su padre verdadero. Esteban, murmuró, pero no pudo continuar. Él se arrodilló junto a la cama y sacó una caja de madera tallada. Adentro, tal como había prometido Tomasa, había un fajo de cartas atadas con una cinta roja y una carpeta con documentos oficiales. Esteban tomó una de las cartas con manos temblorosas.
Su propia letra juvenil lo miraba desde el papel amarillento. Mi querida Lucía, han pasado 3 meses desde que desapareciste y yo sigo sin entender qué fue lo que pasó. Tu abuela me dice que te fuiste con otro hombre, pero mi corazón se niega a creerlo. Las escribí durante 5 años, dijo con voz quebrada. Una carta cada semana, esperando que algún día regresaras a leerlas. Camila abrió la carpeta de documentos oficiales. El primero era un certificado de defunción fechado el 21 de octubre de 1999. Causa de muerte: traumatismo cráneoencefálico por accidente. Pero había algo más. Una nota manuscrita del médico forense que decía: signos de violencia física previos a la muerte. Caso requiere investigación adicional. El siguiente documento era aún más revelador. Un reporte policial archivado que mencionaba que el cuerpo de Lucía Alvarenga había sido encontrado con signos de lucha y que había testigos que habían visto un automóvil de lujo abandonar el área cerca de la hora estimada de muerte. La mataron, susurró Camila. ¿Realmente la mataron? ¿Quién?, preguntó Esteban, aunque en el fondo de su corazón ya tenía sus sospechas. Camila siguió revisando los documentos hasta encontrar una tarjeta de presentación vieja y manchada. En ella se podía leer: Jacinto Barrenechea, Servicios de Seguridad Privada, y debajo, escrito a mano: contacto, don Leandro Quintanilla. El apellido golpeó a ambos como un puño en el estómago. El edificio corporativo de Villalobos Construcciones se alzaba como un monolito de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, reflejando las nubes grises que se acumulaban sobre la Ciudad de México. Camila observó la imponente estructura desde el asiento del copiloto del BMW de Esteban, sintiendo cómo cada piso de altura representaba años de riqueza construida tal vez sobre la sangre de su madre. «No tienes que entrar conmigo», dijo Esteban, notando la tensión en su rostro. «Puedo traerte toda la información que tengo sobre la investigación que he llevado estos años». «No», respondió Camila, con la determinación que la caracterizaba. «Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Necesito ver con mis propios ojos qué tanto buscaste a mi madre». Subieron en el elevador privado hasta el piso 42, donde se encontraba la oficina principal de Esteban. Durante el trayecto, Camila no pudo evitar notar los detalles de lujo que rodeaban a su supuesto padre: el mármol italiano del lobby, las pinturas originales en los pasillos, la deferencia absoluta con que lo trataban todos los empleados. Era un mundo tan lejano al suyo como la luna. La oficina de Esteban era una mezcla fascinante de poder empresarial y obsesión personal. Una pared entera estaba dedicada a planos arquitectónicos y maquetas de proyectos multimillonarios, pero la pared opuesta contaba una historia completamente diferente. Mapas de la Ciudad de México marcados con alfileres rojos, fotografías ampliadas de Lucía, recortes de periódico y una pizarra llena de líneas y conexiones que parecían el trabajo de un detective obsesivo. «Esto es lo que he hecho durante 25 años», dijo Esteban, señalando la pared. «Cada alfiler rojo marca un lugar donde busqué a Lucía. Cada línea representa una pista que seguí. Cada fotografía es una ampliación que mandé hacer esperando encontrar algún detalle que me diera una pista». Camila se acercó lentamente, estudiando el mapa como si fuera un campo de batalla. Los alfileres rojos cubrían prácticamente toda la ciudad y se extendían hacia otros estados: Guadalajara, Monterrey, Puebla, incluso algunas ciudades en Estados Unidos. Contraté a más de 20 investigadores privados diferentes a lo largo de los años. Continuó Esteban, abriendo un archivero metálico. Gasté más de 2 millones de pesos en la búsqueda. Aquí están todos los reportes. Sacó carpeta tras carpeta, cada una meticulosamente etiquetada por año y detective. Los reportes eran exhaustivos: entrevistas con excompañeras de trabajo de Lucía, seguimientos de pistas falsas, fotografías de mujeres que vagamente se parecían a ella tomadas en mercados, estaciones de autobús, iglesias. ¿Por qué nunca se le ocurrió que podría estar muerta?, preguntó Camila, hojeando uno de los reportes de 2003. Sí se me ocurrió, admitió Esteban, especialmente después del primer año, pero mandé revisar todos los registros de defunción de la ciudad. Después del estado, después de todo el país, no aparecía ninguna Lucía Alvarenga de la edad correcta, muerta en esas fechas. Camila frunció el ceño. Pero nosotras encontramos su certificado de defunción ayer. Exacto.
lo que significa que alguien se aseguró de que ese documento no apareciera en las búsquedas oficiales. Alguien con suficiente poder como para manipular registros gubernamentales. La implicación cayó sobre ambos como una lápida. Camila siguió revisando los archivos hasta encontrar algo que la hizo detenerse en seco. Una fotografía suya a los 6 años, tomada desde lejos mientras salía de la escuela primaria. ¿Qué carajo es esto? Su voz tenía un tono peligroso que Esteban reconoció inmediatamente. Cuando me dijeron que Lucía se había ido con un soldado, contraté investigadores para buscar también a cualquier hijo que hubiera podido tener. Encontré a Tomasa y a ti, pero ella me juró que tú no eras hija de Lucía, sino de una prima lejana que había muerto. Dijo que te había adoptado por lástima. Camila miró la fotografía de su infancia con una mezcla de terror e indignación. Ver su imagen en ese archivo le hacía sentir como si hubiera sido observada toda su vida sin saberlo. Los investigadores te siguieron por años, continuó Esteban. Reportes de tu rendimiento escolar, tus actividades, tus amigos. Yo quería asegurarme de que estuvieras bien, aunque no fueras hija de Lucía. ¿Me espiaron durante toda mi infancia? No así. Esteban levantó las manos defensivamente. Solo verificaciones ocasionales, desde lejos. Nunca interactuamos directamente contigo ni con tu abuela. Después de las primeras veces que fui a buscar a Lucía, Camila encontró más fotografías. Ella a los 10 años en una obra de teatro escolar, a los 15 en su graduación de secundaria, a los 18 cuando ingresó al colegio militar. La más reciente era de apenas 2 años atrás, durante una ceremonia donde había recibido una condecoración por servicio distinguido. ¿Sabía que yo era militar? Sí, y me enorgullecía saber que habías elegido servir a tu país. Aunque no fueras mi hija, Lucía siempre hablaba de querer que sus hijos fueran gente de bien, que sirvieran a algo más grande que ellos mismos, por primera vez desde que se habían conocido. Camila sintió algo parecido a la gratitud hacia este hombre. A pesar de creer que ella no era su hija, había cuidado de ella desde las sombras durante décadas. Aquí está el reporte más importante, dijo Esteban, sacando una carpeta marcada con una estrella roja. De 2010, un investigador llamado Roberto Medina logró localizar al último testigo conocido que vio a Lucía con vida. Camila leyó el reporte con atención. Un taxista llamado Aurelio Zamora recordaba haber llevado a una mujer joven con un bebé desde la colonia San Juan hasta las oficinas de una empresa en Polanco la noche del 20 de octubre de 1999. La descripción coincidía exactamente con Lucía. ¿Qué empresa?, preguntó Camila, aunque su instinto militar ya le decía que no iba a gustarle la respuesta. Quintanilla y Asociados, la firma de consultoría legal de mi padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila siguió leyendo. El taxista recordaba que la mujer parecía muy nerviosa y que llevaba una bolsa con documentos. Le había pedido que esperara media hora porque tenía que entregar algo importante, pero después de 2 horas sin regresar, él se había ido. Tu madre fue a confrontar a mi padre la noche que murió, dijo Esteban con voz quebrada. Llevaba documentos, probablemente pruebas de nuestra relación, fotografías, tal vez cartas mías. Quería demostrarle que no era una cazafortunas, y él la mandó matar por eso. No lo sabemos con certeza, pero... Por favor, Esteban, explotó Camila. Tu padre contrató a Jacinto Barrenechea, el mismo hombre cuya tarjeta estaba en los documentos de mi abuela. Mi madre fue a verlo y apareció muerta esa misma noche. ¿Qué más necesitas para conectar los puntos? Esteban se desplomó en su silla ejecutiva, de pronto viéndose todos sus 48 años y algunos más. Tienes razón, pero necesitamos más que sospechas si queremos hacer algo al respecto. ¿Dónde está tu padre ahora? En la casa familiar en Las Lomas. Tiene 75 años y está en silla de ruedas desde su infarto hace 3 años, pero su mente sigue tan afilada como siempre. Camila se paseaba por la oficina como un animal enjaulado. Su entrenamiento militar le gritaba que actuara, que confrontara al enemigo, que exigiera justicia, pero la parte humana de ella estaba devastada por la revelación de que había pasado toda su vida odiando a un hombre inocente, mientras el verdadero villano vivía cómodamente a unas cuantas colonias de distancia. Necesito preguntarte algo, dijo finalmente, deteniéndose frente al escritorio de Esteban. Y necesito que me respondas con total honestidad, lo que quieras. ¿Alguna vez sospechaste que tu padre podría estar involucrado en la desaparición de Lucía? Esteban cerró los ojos,
y cuando los abrió, Camila vio en ellos una tristeza tan profunda que le partió el corazón. «Sí», susurró. «Desde el primer día, don Leandro me había amenazado varias veces con resolver el problema, si yo no entraba en razón. Pensé que se refería a sobornar a Lucía para que me dejara, o tal vez a enviarla fuera de la ciudad. Nunca quise pensar que fuera capaz de...». No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin control. «Por eso seguí buscándola todos estos años», continuó entre sollozos. «Parte de mí esperaba encontrarla viva para poder pedirle perdón. Perdón por no haberla protegido de mi familia. Perdón por no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarlos desde el principio». Camila sintió cómo su corazón se ablandaba hacia este hombre que había perdido tanto como ella. Los dos habían sido víctimas de don Leandro Quintanilla. Los dos habían pagado el precio de su crueldad y sus prejuicios. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Esteban se incorporó en su silla, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Ahora vamos a confrontar al hombre que nos arrebató 25 años de vida juntos. Vamos a hacer que don Leandro Quintanilla pague por lo que le hizo a Lucía. ¿Y si se niega a confesar?». Una expresión dura cruzó el rostro de Esteban, y por primera vez, Camila pudo ver el acero que se escondía bajo su apariencia de empresario civilizado. «Entonces, usaremos todos los recursos que tengo para destruirlo. Dinero, influencias, contactos en el gobierno. Todo lo que él me enseñó a usar, lo voy a voltear contra él». Camila asintió con aprobación. Por fin estaba viendo al hombre que podría haber sido el digno compañero de su madre. «Pero antes necesitamos un plan», añadió. «Si realmente mató a Lucía, no va a confesar solo porque se lo pidamos amablemente». La mansión de los Quintanilla se alzaba como una fortaleza colonial en las lomas de Chapultepec, rodeada de muros altos y jardines perfectamente manicurados que gritaban poder y dinero viejo. Camila observó la imponente construcción desde el asiento del BMW, sintiendo cómo su estómago se contraía con una mezcla de nervios y rabia contenida. «¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?», preguntó Esteban, sus nudillos blancos sobre el volante. «Podemos esperar, planear mejor la estrategia». «No», respondió Camila con la firmeza militar que la caracterizaba. «Cada día que pase será un día más que ese hombre viva tranquilo después de haber destruido nuestras vidas». Esteban suspiró profundamente y presionó el botón del intercomunicador en la entrada principal. Una voz femenina con acento filipino respondió inmediatamente. «Residencia Quintanilla, buenas tardes. Soy Esteban. Necesito hablar con mi padre». Hubo una pausa larga antes de que la voz respondiera, notablemente más tensa. «Don Leandro está descansando, joven Esteban. Tal vez mañana. Dígale que es urgente. Esperanza, y que vengo acompañado de alguien que él va a querer conocer». Otra pausa. Luego el zumbido del portón eléctrico abriéndose lentamente. El interior de la casa era aún más impresionante. Techos de vigas de madera, pisos de mármol de Carrara, pinturas coloniales que probablemente valían más que el salario de 10 años de Camila, todo perfectamente conservado, como si el tiempo se hubiera detenido en algún momento del siglo XVIII. Esperanza, una mujer filipina de unos 50 años vestida con uniforme impecable. Los recibió en el vestíbulo principal. Sus ojos se desviaron nerviosamente hacia Camila, como si reconociera algo familiar en su rostro. «Don Leandro los está esperando en la biblioteca», anunció con voz cautelosa. «Pero por favor, no lo alteren mucho. Su corazón ya no está para sobresaltos». Caminaron por un pasillo flanqueado de retratos familiares. Camila reconoció a un Esteban joven en varias de las fotografías, graduaciones, viajes familiares, ceremonias empresariales, pero lo que más le llamó la atención fue la ausencia total de calidez en esas imágenes. Incluso de niño, Esteban se veía tenso y distante junto a sus padres. La biblioteca era una habitación imponente con estantes del piso al techo, repletos de libros que parecían más decorativos que leídos. Frente a una chimenea apagada, en una silla de ruedas de última tecnología, los esperaba don Leandro Quintanilla. A pesar de sus 75 años y de la evidente fragilidad física, el patriarca irradiaba una autoridad que llenaba la habitación. Sus ojos grises seguían siendo penetrantes y calculadores, y su postura erguida desafiaba las limitaciones de su cuerpo enfermo.
Vestía un suéter de cachemira gris y pantalones de vestir impecables, manteniendo la elegancia incluso en su confinamiento. Esteban, su voz era ronca pero firme. No me habías visitado en meses. ¿A qué debo el honor? Papá, te presento a Camila Alvarenga, dijo Esteban. Y Camila notó cómo la mandíbula del anciano se tensó casi imperceptiblemente al escuchar el apellido. Es teniente del ejército mexicano. Don Leandro estudió a Camila con la mirada de un depredador evaluando a su presa. Sus ojos se detuvieron en los rasgos de su rostro, en la forma de sus manos, en su postura militar. Alvarenga, repitió lentamente, como degustando el nombre. Es un apellido que no escucho desde hace muchos años. Ah, sí. Camila mantuvo su voz controlada. ¿Dónde lo escuchó? Una sonrisa apenas perceptible cruzó los labios del anciano. Uno conoce muchos nombres a lo largo de la vida, jovencita, especialmente en los negocios. Los Alvarenga. Sí, creo que conocí a una familia así hace tiempo. Gente trabajadora, del pueblo. El desprecio en esa última frase era sutil pero inconfundible. Camila sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza, pero su entrenamiento militar la mantuvo en control. Mi madre se llamaba Lucía Alvarenga, dijo directamente. Trabajaba en la maquiladora textil San Juan en 1999. Por primera vez, don Leandro mostró una reacción genuina. Sus dedos se cerraron sobre los brazos de la silla de ruedas y su respiración se volvió ligeramente más agitada. No recuerdo a ninguna Lucía. Mintió, pero su voz ya no sonaba tan segura. Claro que la recuerdas, intervino Esteban, acercándose a la silla de ruedas de su padre. Era la mujer de la que me enamoré. La mujer que desapareció misteriosamente justo cuando íbamos a casarnos. Ah, esa muchachita. Don Leandro recuperó algo de su compostura. La cazafortunas que quería atraparte con un embarazo falso. Me alegré cuando finalmente entró en razón y se fue con otro hombre. No se fue con nadie, dijo Camila, sacando el certificado de defunción que habían encontrado. La asesinaron el 20 de octubre de 1999. La misma noche que fue a confrontarlo a usted en su oficina. El color desapareció del rostro de don Leandro. Sus ojos se fijaron en el documento como si fuera una serpiente venenosa. Eso es imposible. Esa mujer nunca vino a mi oficina. Tenemos un testigo que la llevó hasta ahí, mintió Esteban. Un taxista que la recogió con su bebé de 3 meses y la dejó en la puerta de Quintanilla y Asociados a las 9 de la noche. Don Leandro guardó silencio por un momento largo, sus ojos moviéndose rápidamente como si estuviera calculando opciones. Cuando finalmente habló, su voz había recuperado algo de su autoridad anterior. Aun si eso fuera cierto, no prueba nada. Muchas personas vienen a mi oficina. No recuerdo a todas. ¿Tampoco recuerda haber contratado a Jacinto Barrenechea?, preguntó Camila, sacando la tarjeta de presentación manchada. Esta vez la reacción fue inmediata y visceral. Don Leandro se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos encendiéndose con una furia que había estado conteniendo. ¿Dónde conseguiste eso? Esa tarjeta debería haber sido destruida hace décadas. Entonces sí lo conocía, presionó Camila. Jacinto era un empleado de seguridad. Hacía trabajos ocasionales para la empresa, nada más. ¿Qué tipo de trabajos? La voz de Esteban era peligrosamente baja. Don Leandro se dio cuenta de que había dicho demasiado. Intentó retroceder, pero ya era tarde. Trabajos de seguridad normales, investigaciones de antecedentes, verificaciones de empleados. ¡Mentira!, gritó Camila, perdiendo finalmente el control. Usted le pagó para que intimidara a mi madre. Le pagó para que la alejara de su hijo. Basta. Don Leandro golpeó el brazo de su silla con fuerza. No voy a permitir que una don nadie como tú venga a mi casa a acusarme de crímenes imaginarios. ¿Imaginarios? Esteban se acercó aún más a su padre. Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Qué le pasó a Lucía esa noche? El anciano miró a su hijo con una expresión que mezclaba dolor, orgullo herido y algo parecido al remordimiento. ¿Quieres saber la verdad? Esteban, la verdad es que esa mujer vino a chantajearme. Llegó con fotografías, cartas tuyas. Incluso traía a ese bebé como evidencia. Quería dinero para mantenerse callada sobre su romance contigo. Eso es mentira, gritó Esteban. Lucía jamás habría hecho eso. Era una oportunista, replicó don Leandro con veneno en la voz. Igual que todas las de su clase, ven a un muchacho rico y piensan que pueden vivir del cuento para siempre. Camila sintió como si fuera a explotar.
Su madre, descrita como una chantajista por el hombre que probablemente la había mandado matar. Aunque eso fuera cierto, dijo con voz temblorosa de rabia, eso justifica asesinarla. Yo no la maté. Don Leandro se defendió con demasiada vehemencia. Le ofrecí dinero para que se fuera y nunca regresara. Ella se negó. Dijo que te amaba de verdad, Esteban, y que no se iba a rendir. Por primera vez, su voz mostró una grieta de emoción genuina. Le dije a Jacinto que la llevara a la estación de autobuses, que se asegurara de que tomara el primer camión fuera de la ciudad. Le di suficiente dinero para que empezara una nueva vida en cualquier otro lugar. Pero ella nunca llegó a ninguna estación de autobuses, dijo Camila. Apareció muerta en un canal de riego. Don Leandro cerró los ojos como si estuviera sintiendo un dolor físico. Jacinto. Jacinto se extralimitó. Yo le dije que la intimidara, que la asustara lo suficiente para que se fuera voluntariamente. Nunca le ordené que... No pudo terminar la frase, pero la admisión implícita llenó la habitación como gas tóxico. «La mandaste matar», susurró Esteban, retrocediendo como si su padre fuera una aparición diabólica. «Fue un accidente. Jacinto no debería haber». «No fue un accidente», rugió Camila. «Usted contrató a un asesino y mi madre pagó el precio de su orgullo enfermo». Don Leandro la miró con ojos llenos de una mezcla extraña de desafío y algo que podría haber sido arrepentimiento. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia, para proteger nuestro nombre. Esa mujer habría destruido todo por lo que trabajamos durante generaciones. No, dijo Esteban con voz quebrada. Tú destruiste todo. Mataste a la mujer que amaba y me robaste 25 años con mi hija. Don Leandro se quedó inmóvil. ¿Tú? ¿Tu hija? Sí, papá. Camila es mi hija, la hija de Lucía, la nieta que mataste antes de que pudiera conocerte. El silencio que siguió fue absoluto. Don Leandro miró a Camila con ojos nuevos, viendo por primera vez no a una enemiga, sino a su propia sangre, la sangre que había derramado indirectamente 25 años atrás. El silencio en la biblioteca se volvió tan denso que parecía sólido. Don Leandro miraba fijamente a Camila, sus ojos recorriendo cada rasgo de su rostro como si estuviera descifrando un jeroglífico que había estado frente a él todo el tiempo. Sus manos temblorosas se aferraban a los brazos de la silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos como el mármol. Mi nieta», susurró finalmente, la palabra escapando de sus labios como un gemido de dolor. «La nieta que nunca conocerás», replicó Camila con voz cortante. «La nieta cuya madre mandaste asesinar». Don Leandro cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió nuevamente, había en ellos una expresión que Esteban no había visto jamás en su padre. Vulnerabilidad genuina. Yo no sabía del embarazo cuando Lucía desapareció», murmuró. «Si hubiera sabido que estaba esperando un hijo tuyo». «¿Qué?», lo interrumpió Esteban con incredulidad. «¿La habrías dejado vivir? ¿El gran don Leandro Quintanilla habría permitido que una mujer del pueblo tuviera a su nieto?» «No lo sé», explotó el anciano, y por primera vez en décadas su voz se quebró completamente. «No lo sé, maldita sea, pero tal vez las cosas habrían sido diferentes». Camila se acercó a la silla de ruedas, su presencia militar llenando el espacio personal del anciano. Don Leandro no retrocedió, pero su respiración se volvió más agitada. «Cuénteme exactamente qué pasó esa noche», ordenó con la autoridad de alguien acostumbrado a interrogar. «Todo, sin mentiras esta vez». Don Leandro la miró a los ojos, y por un momento, Camila pudo ver el eco de su propia determinación reflejado en la mirada del anciano. Era perturbador reconocer rasgos familiares en el hombre que había destruido su vida antes de que comenzara. «Lucía llegó a mi oficina cerca de las 9:30 de la noche», comenzó con voz ronca. «Esperanza me avisó que había una mujer joven con un bebé que insistía en verme. Al principio pensé en mandarla con algún asistente, pero cuando mencionó tu nombre, Esteban, supe que tenía que lidiar personalmente con el asunto». Esteban se había dejado caer en uno de los sillones de cuero, su rostro pálido como papel. «¿Cómo se veía?», preguntó con voz quebrada. «Muy joven, muy asustada, pero decidida. Llevaba un vestido sencillo, azul marino, y cargaba a un bebé envuelto en una manta amarilla. El bebé», don Leandro miró a Camila, «tenía tus ojos.
Los mismos ojos que tiene tu padre. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. Estar ahí, escuchando los últimos momentos de su madre descritos por su asesino, era surreal y devastador a la vez. ¿Qué le dijo mi madre? Me dijo que se llamaba Lucía Alvarenga y que venía a hablar conmigo sobre su relación con Esteban. Puso una caja de zapatos sobre mi escritorio y me dijo que contenía todas las pruebas de que se amaban de verdad. Fotografías de ustedes juntos, cartas que le habías escrito, hasta boletos de cine y recuerdos de sus citas. La voz de don Leandro adquirió un tono más duro. Le dije que no me interesaban sus pruebas, que lo que había entre ustedes no importaba porque jamás iba a permitir que una mujer de su condición social se casara con mi hijo, que los Quintanilla llevábamos 5 generaciones construyendo nuestro nombre y nuestra fortuna, y que no iba a permitir que una obrera lo destruyera. ¿Y qué respondió ella?, preguntó Esteban. Se puso de pie, cargando al bebé, y me miró directo a los ojos. Me dijo que yo no entendía nada del amor verdadero, que ella no quería mi dinero ni mi apellido. Solo quería casarse con el hombre que amaba y criar a su hija en paz. Don Leandro hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo físico. Le ofrecí dinero, mucho dinero. Le dije que podía darle suficiente para que ella y el bebé vivieran cómodamente en cualquier otro estado, lejos de aquí. Le dije que Esteban se olvidaría de ella en unos meses y encontraría a alguien de su mismo nivel social, pero ella rechazó el dinero. Adivinó Camila. No solo lo rechazó, lo tiró al suelo. Me gritó que yo era un monstruo sin corazón, que no tenía derecho a separar a la gente que se amaba. Me dijo que prefería morir antes que renunciar a Esteban y que iba a luchar por su amor hasta el último aliento. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de don Leandro, algo que Esteban no había visto en toda su vida. Cuando dijo eso, cuando dijo que prefería morir, algo en mí se rompió. Le grité que podía arreglarse. Llamé a Jacinto. ¿Delante de ella?, preguntó Camila con horror. Sí. Lucía escuchó toda la conversación telefónica. Le dije a Jacinto que viniera inmediatamente, que tenía un problema que necesitaba resolver esa misma noche. Lucía entendió perfectamente lo que eso significaba. Esteban se cubrió la cara con las manos, sollozando abiertamente. ¿Qué hizo mi madre entonces?, preguntó Camila, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Se abrazó al bebé, a ti, y me suplicó. Se arrodilló frente a mi escritorio con el bebé en brazos y me rogó que la dejara ir. Me prometió que se iría de la ciudad, que nunca más intentaría contactar a Esteban, que criarían a la niña lejos sin molestar a la familia nunca más. ¿Y usted qué le dijo? Don Leandro cerró los ojos, como si no pudiera soportar mirar a Camila mientras pronunciaba las siguientes palabras. Le dije que ya era demasiado tarde, que había cometido el error de desafiarme en mi propia oficina y que ahora tendría que pagar las consecuencias. Le dije que había firmado su sentencia de muerte al rechazar mi oferta generosa. El silencio que siguió fue quebrado solo por los sollozos de Esteban. Cuando llegó Jacinto, 20 minutos después, Lucía seguía ahí, abrazando al bebé, llorando en silencio. Ya no suplicaba. Creo que había aceptado que iba a morir. ¿Qué instrucciones le dio a Barrenechea? La voz de Camila sonaba mecánica, desprovista de emoción, como si fuera la única manera de seguir funcionando. Le dije que se deshiciera del problema, que lo hiciera ver como un accidente, que se asegurara de que nadie pudiera conectar su muerte conmigo o con la familia. ¿Y el bebé? ¿Qué le dijo que hiciera conmigo? Don Leandro levantó la mirada hacia Camila, y en sus ojos había algo parecido al arrepentimiento genuino. Le dije que llevara al bebé a un orfanato, que se inventara alguna historia sobre haberlo encontrado abandonado. Nunca le ordené que te hiciera daño. ¡Qué generoso!, escupió Camila con sarcasmo. Matar a mi madre, pero perdonarme la vida a mí. Jacinto me llamó 2 horas después, continuó don Leandro. Me dijo que había llevado a Lucía al canal de riego cerca de la carretera a Texcoco, que la había golpeado en la cabeza y que la había arrojado al agua para que pareciera un accidente, que el bebé lo había dejado en la puerta de la abuela, con una nota diciendo que Lucía había huido con otro hombre. Pero usted sabía que era mentira. Por supuesto que sabía que era mentira, pero me convenía que Tomasa creyera esa versión, y aparentemente funcionó, porque Esteban también se la creyó durante 25 años. Esteban levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados.
¿Qué pasó con Jacinto Barrenechea? Una sombra cruzó el rostro de don Leandro. Jacinto se volvió, problemático, después del trabajo con Lucía. Comenzó a beber demasiado, hablaba cuando no debía, hacía comentarios imprudentes. 2 años después del incidente, tuvo un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Lo mandó matar también. No era una pregunta. Era necesario asegurar el silencio permanente. Camila sintió náuseas. No solo había matado a su madre, sino que había eliminado al único testigo que podría haber confesado la verdad. Durante todos estos años, ¿nunca sintió remordimiento?, preguntó. Don Leandro la miró directamente. Todos los días, cada noche durante 25 años, he visto el rostro de tu madre en mis pesadillas. He visto sus lágrimas. He escuchado sus súplicas. El infarto que me puso en esta silla de ruedas fue causado por el peso de esa culpa. Pero nunca fue lo suficientemente fuerte como para confesar. No, porque confesar habría destruido todo. La empresa, la familia, el futuro de Esteban. Pensé que el secreto se iría conmigo a la tumba. Pero ahora ya no tiene tumba donde esconderse, dijo Camila, poniéndose de pie. Ahora la verdad está aquí, en esta habitación, y no hay vuelta atrás. Don Leandro asintió lentamente. Lo sé, y parte de mí se siente aliviado. He cargado este peso demasiado tiempo. Se volvió hacia Esteban con ojos suplicantes. Hijo, sé que nunca podrás perdonarme. Sé que he destruido tu vida y la de tu hija, pero necesito que sepas que cada día he lamentado lo que hice. Esteban lo miró con una mezcla de dolor, asco y algo parecido a la lástima. No, papá, no voy a perdonarte. Y más importante aún, no voy a permitir que te lleves este secreto a la tumba como habías planeado. Don Leandro asintió con resignación. ¿Qué van a hacer? Camila y Esteban intercambiaron miradas. Por primera vez desde que se conocían, estaban completamente de acuerdo en algo. Vamos a hacer que pagues por lo que hiciste, dijo Camila. De una manera o de otra, vas a pagar. 3 días habían pasado desde la confesión de don Leandro, y Camila no había dormido más de 2 horas seguidas en ninguno de ellos. Su departamento militar en la colonia Doctores se había convertido en un centro de operaciones improvisado, con mapas, documentos, fotografías y líneas de tiempo pegados en las paredes, como si estuviera planeando una misión de combate. Esteban había insistido en quedarse en un hotel cercano para poder trabajar juntos, pero Camila había rechazado la oferta. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había descubierto, y sobre todo, necesitaba usar todas sus habilidades militares para construir un caso sólido contra el hombre que había destruido su familia. Su teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Esteban. ¿Encontraste algo?, preguntó sin preámbulos. Más de lo que esperaba, respondió Camila, tomando un sorbo de su cuarto café de la madrugada. Tu padre fue muy cuidadoso, pero no perfecto. Los hombres poderosos siempre cometen el mismo error. Creen que su dinero puede borrar cualquier rastro. ¿Qué descubriste? Ven para acá. Tienes que ver esto en persona. 1 hora después, Esteban tocaba la puerta del departamento de Camila. Ella le abrió vestida con pantalones militares y una camiseta negra, sus ojos brillando con la intensidad de alguien que había encontrado exactamente lo que buscaba. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Esteban, observando las paredes cubiertas de documentos. Ventajas de ser militar, respondió Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tengo contactos en muchas dependencias gubernamentales, gente que me debe favores, gente que respeta el uniforme. Le mostró una carpeta gruesa llena de papeles oficiales. Registros bancarios de las cuentas personales de tu padre de 1999 y 2001. Conseguí una orden judicial alegando sospecha de lavado de dinero. Mira esta transacción. Señaló una línea específica en un estado de cuenta fechado el 21 de octubre de 1999, un día después de la muerte de Lucía. Un retiro en efectivo por la cantidad de 50,000 pesos. ¿Crees que esto fue el pago a Jacinto Barrenechea? Estoy segura. Pero hay más. Aquí, 2 años después, otra transacción similar. 100,000 pesos en efectivo el mismo día que Barrenechea murió en su supuesto accidente automovilístico. Esteban examinó los documentos con creciente horror. Esto es suficiente evidencia. Por sí solo, no, pero mira esto. Camila le mostró otro conjunto de documentos.
Registros telefónicos de la oficina de tu padre de octubre de 1999. Conseguí que un amigo en la fiscalía me ayudara con estos. Aquí está la llamada que don Leandro hizo a Jacinto Barrenechea a las 9:47 p.m. del 20 de octubre. La llamada que hizo mientras mi madre estaba ahí. Exacto. Y aquí está la llamada de regreso de Barrenechea a las 11:23 p.m., 17 minutos de conversación. El reporte de que había terminado el trabajo. Camila asintió y continuó. Pero aquí viene lo más interesante. Contraté a un investigador privado retirado de la policía judicial, alguien en quien confío completamente. Le di el nombre de Jacinto Barrenechea y le pedí que investigara su muerte. Sacó una carpeta diferente, esta marcada con una etiqueta roja. Barrenechea no murió en un accidente automovilístico común. El perito que examinó su auto encontró evidencia de que los frenos habían sido saboteados, pero su reporte desapareció misteriosamente del expediente oficial. ¿Cómo conseguiste esa información? El perito, Miguel Sandoval, se retiró hace 10 años, pero conservó copias privadas de todos sus casos más controversiales. Cuando le expliqué la situación, aceptó testificar. Esteban se dejó caer en el sillón de Camila, abrumado por la cantidad de evidencia que había logrado reunir. También encontré esto, continuó ella, mostrando una fotografía borrosa. Una cámara de seguridad de un negocio cercano al lugar donde encontraron el cuerpo de mi madre captó un auto de lujo saliendo del área aproximadamente a la hora de su muerte. ¿Se puede identificar el auto? No claramente, pero el modelo y color coinciden con el Mercedes que tu padre tenía en 1999. Y antes de que preguntes, sí, encontré los registros de venta. Don Leandro vendió ese Mercedes exactamente 6 meses después de la muerte de Lucía. Al comprador le dijo que había tenido un accidente menor y quería deshacerse de él. Jesús, murmuró Esteban. Realmente planeó todo para no dejar rastros. Pero dejó rastros. Los hombres como tu padre siempre los dejan porque están acostumbrados a que nadie los desafíe. Nunca pensó que alguien tendría los recursos y la determinación para investigar tan profundamente. Camila se acercó a una pizarra donde había dibujado una línea de tiempo detallada. Mira, aquí está toda la secuencia. 20 de octubre, 9:30 p.m. Lucía llega a la oficina de don Leandro. 9:47 p.m. Él llama a Barrenechea. 10:15 p.m. aproximadamente. Barrenechea llega a la oficina. 10:30 p.m. Salen de la oficina con Lucía y conmigo. 11:23 p.m. Barrenechea llama para reportar que el trabajo está terminado. 21 de octubre. Don Leandro retira 50.000 pesos en efectivo. ¿Y la policía? ¿Por qué nunca investigó adecuadamente? Porque tu padre tenía contactos ahí también. Encontré registros de pagos regulares que hacía a varios comandantes de la zona durante esos años. No eran sobornos directos, sino donaciones para el Fondo de Viudas de Policías Caídos en Cumplimiento del Deber. Camila sacó otro documento. El comandante que estuvo a cargo de la investigación del asesinato de mi madre, Ricardo Fuentes, recibió una de esas donaciones especialmente generosa un mes después de cerrar el caso como accidente. ¿Fuentes sigue vivo? Sí, pero retirado y viviendo en Cuernavaca con una pensión muy generosa que no corresponde a su salario de policía. Mi contacto en la fiscalía dice que estaría dispuesto a hablar si le ofrecemos inmunidad. Esteban se puso de pie y comenzó a caminar por el pequeño departamento. Todo esto está muy bien, Camila, pero hay un problema fundamental. Don Leandro ya confesó todo ante nosotros. Con esa confesión y toda esta evidencia, podríamos llevarlo a juicio. ¿Cuál es el problema entonces? Que tiene 75 años. Está en silla de ruedas. Y cualquier abogado decente podría argumentar que su salud mental está deteriorada. Podría decir que su confesión fue producto de la confusión senil o de medicamentos. Camila se cruzó de brazos, su expresión endureciéndose. ¿Me estás diciendo que prefieres dejarlo ir sin castigo? No, no es eso. Solo digo que el sistema legal podría no ser suficiente. Necesitamos pensar en otras alternativas. ¿Qué tipo de alternativas? Esteban se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la calle donde la vida normal continuaba para millones de personas que no sabían que a unas cuadras se estaba decidiendo el destino de un asesino. Mi padre construyó su imperio sobre la base del respeto y el miedo. Su reputación es lo único que realmente le importa, incluso más que su vida. Si destruimos públicamente su reputación, si exponemos todos sus crímenes ante la sociedad mexicana,
Eso podría ser más devastador para él que cualquier sentencia de prisión, completó Camila. Exactamente. Además, hay otra consideración. Villalobos Construcciones emplea a más de 2000 personas. Si don Leandro va a prisión y el escándalo destruye la empresa, toda esa gente perderá sus empleos. Camila lo miró con sorpresa. ¿Te preocupa la empresa familiar después de todo lo que ha hecho tu padre? No me preocupa la empresa por mi padre. Me preocupa por esas 2000 familias que dependen de sus salarios para sobrevivir. Muchos de ellos han trabajado ahí durante décadas. Son gente honesta que no tiene nada que ver con los crímenes de don Leandro. Era una consideración que Camila no había contemplado. Su instinto militar le decía que atacara directamente, que usara toda la evidencia para destruir completamente al enemigo. Pero Esteban tenía razón. Había víctimas colaterales que considerar. ¿Qué propones entonces? Una combinación de justicia legal y justicia poética. Presentamos toda la evidencia a la fiscalía, pero también la hacemos pública. Que toda la sociedad sepa quién es realmente don Leandro Quintanilla. Que su nombre quede marcado para siempre como el de un asesino de mujeres pobres. ¿Y la empresa? Yo tomo el control total, saco a mi padre de todas las decisiones, lo aparto completamente del negocio, uso los recursos de la empresa para hacer reparaciones, donaciones a organizaciones que ayuden a madres solteras, becas para hijos de obreras, programas de apoyo para familias en situación de pobreza. Camila consideró la propuesta. No era la justicia brutal y directa que su corazón militar demandaba, pero tal vez era una justicia más completa y significativa. Hay una condición, dijo finalmente. ¿Cuál? Don Leandro tiene que hacer una confesión pública completa, no solo admitir su culpa, sino explicar exactamente lo que hizo y por qué lo hizo. Tiene que pedirle perdón públicamente a la memoria de mi madre y reconocer que ella era una mujer honorable que solo quería amar y ser amada. ¿Crees que aceptará? Si no acepta, entonces usamos toda la evidencia que tenemos para destruirlo por completo, sin consideraciones, sin misericordia. Pero si acepta, si hace esa confesión pública y se somete al proceso legal, entonces podemos considerar un enfoque más constructivo. Esteban asintió lentamente. Vamos a hablar con él, hoy mismo. No, dijo Camila. Primero vamos a la fiscalía a presentar toda esta evidencia oficialmente, que sepan que tenemos un caso sólido. Después le damos a tu padre la oportunidad de elegir cómo quiere que esto termine, como un hombre que finalmente acepta la responsabilidad de sus actos, o como un criminal cobarde que se esconde detrás de su riqueza y su edad. La Fiscalía General de la República ocupaba un edificio imponente en el centro de la ciudad, sus muros grises reflejando la seriedad de los casos que se decidían en su interior. Camila y Esteban habían pasado 4 horas presentando toda la evidencia al fiscal especial en casos de homicidio, un hombre curtido llamado Roberto Mendoza, que había visto de todo en sus 20 años de carrera. Es un caso sólido, había dicho Mendoza después de revisar meticulosamente cada documento. Con esta evidencia y la confesión que ustedes grabaron en audio, tenemos suficiente para procesar a don Leandro Quintanilla por homicidio doloso y conspiración para cometer asesinato. Ahora, de regreso en el BMW de Esteban, se dirigían una vez más hacia las lomas de Chapultepec. El sol de la tarde pintaba de oro las montañas que rodeaban la ciudad, pero ninguno de los dos estaba de humor para apreciar el paisaje. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Camila mientras se acercaban a la mansión familiar. Una vez que renuncies a todo, no hay vuelta atrás. Esteban mantuvo la vista fija en el camino. He tenido toda la vida para prepararme para este momento sin saberlo. Cada decisión que tomé en el negocio, cada proyecto que desarrollé, siempre sentí que algo estaba mal en los cimientos. Ahora sé qué era. Toda nuestra fortuna está construida sobre la sangre de la mujer que amaba. Llegaron a la mansión cuando el sol comenzaba a ocultarse. Esperanza los recibió en la puerta con expresión preocupada. Don Leandro no ha comido en 2 días, les informó en voz baja. Desde la última visita de ustedes no ha querido salir de la biblioteca. Solo se queda ahí, mirando por la ventana. Encontraron al patriarca exactamente donde Esperanza había dicho. Don Leandro seguía en su silla de ruedas frente a la chimenea apagada, pero algo fundamental había cambiado en él. Parecía más pequeño, más frágil, como si confesar sus crímenes hubiera liberado no solo sus secretos, sino también la fuerza vital que lo había sostenido durante décadas.
Ya era hora de que regresaran, dijo sin volverse a mirarlos. He estado esperando. Papá, necesitamos hablar. Esteban se acercó y se colocó frente a la silla de ruedas. Don Leandro finalmente los miró. Sus ojos, antes tan penetrantes y autoritarios, ahora parecían los de un hombre derrotado. Supongo que fueron a la policía. A la fiscalía, corrigió Camila. Presentamos toda la evidencia. Tienen suficiente para procesarte por asesinato en primer grado. Una sonrisa amarga cruzó los labios del anciano. ¿Suficiente, niña? Después de mi confesión, ¿tienen más que suficiente? Tienen todo lo que necesitan para hundirme. Aún podemos llegar a un acuerdo, intervino Esteban, pero tiene que ser en nuestros términos. Don Leandro se enderezó ligeramente en su silla, un destello de su antigua autoridad brillando momentáneamente en sus ojos. ¿Qué tipo de acuerdo? Camila sacó un documento de su bolsa y se lo entregó. Una confesión pública completa. Todos los detalles de lo que le hiciste a mi madre, reconociendo públicamente que ella era una mujer honorable que solo quería amar a tu hijo. Tiene que quedar claro que la mataste por prejuicios de clase, no por ninguna supuesta chantaje. Don Leandro leyó el documento en silencio, sus manos temblando ligeramente mientras pasaba las páginas. Y a cambio de esto, el fiscal está dispuesto a considerar una sentencia reducida debido a tu edad y tu cooperación, pero tendrás que cumplir tiempo en prisión. No hay manera de evitar eso. ¿Cuánto tiempo? Entre 5 y 8 años, dependiendo del juez. Probablemente saldrías en 3 o 4 con buena conducta. Don Leandro cerró el documento y se lo devolvió a Camila. ¿Y si me niego? ¿Qué pasa? Si te niegas, van por ti con todo, respondió Esteban. Buscarán la sentencia máxima, expondrán cada detalle sórdido en los medios, y tu nombre quedará marcado para siempre como el de un cobarde que mató a una mujer indefensa. Mi nombre ya va a quedar marcado de todas formas. Sí, pero si aceptas, al menos quedará también como el de un hombre que finalmente tuvo el valor de aceptar sus errores y pedir perdón. Don Leandro guardó silencio por varios minutos, mirando hacia la ventana donde la oscuridad comenzaba a tragarse el jardín. Hay algo más, ¿verdad? Dijo finalmente. Algo que no me han dicho. Esteban intercambió miradas con Camila, quien asintió casi imperceptiblemente. Voy a renunciar a toda la herencia familiar, dijo Esteban. A todo. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. El impacto de esas palabras golpeó a don Leandro como un puño en el estómago. ¿Estás loco? Esa empresa representa 5 generaciones de trabajo. Es el legado de toda nuestra familia. Es un legado construido sobre el crimen, replicó Esteban. No puedo seguir viviendo de dinero que tiene la sangre de Lucía en él. ¿Y qué vas a hacer entonces? No sabes vivir sin dinero. Fuiste criado en la riqueza. Voy a aprender. Tengo 48 años, un título de arquitecto, y las manos limpias por primera vez en mi vida. Puedo empezar de nuevo. Don Leandro se volvió hacia Camila con desesperación. Tú eres su hija. Tienes derecho a una parte de esa herencia. Convéncelo de que no sea tan estúpido. Camila lo miró con una expresión que mezclaba disgusto y algo parecido a la lástima. No quiero nada que tenga que ver contigo o con tu dinero manchado de sangre. Lo único que quiero es justicia para mi madre. Pero la empresa, las 2000 personas que trabajan ahí van a perder sus empleos. No, dijo Esteban. He hablado con los abogados. Voy a transferir el control operacional de la empresa a los empleados senior. Se convertirá en una cooperativa. Los trabajadores serán los dueños de su propio destino, no los peones de una familia criminal. Y las propiedades, las mansiones, las cuentas en el extranjero, todo se venderá. El dinero se donará a organizaciones que ayuden a madres solteras, a programas de vivienda popular, a becas para estudiantes de familias obreras. El dinero que debería haber sido usado para ayudar a gente como Lucía en lugar de matarla. Don Leandro se cubrió la cara con las manos. Me estás castigando peor que cualquier prisión. Te estoy dando la oportunidad de morir sabiendo que al menos algo bueno salió de toda esta tragedia, respondió Esteban. Que el dinero que usaste para matar finalmente se utilizará para salvar vidas. Camila se acercó a la silla de ruedas del anciano. Mi madre murió porque no tenía dinero ni poder para defenderse de ti, pero su muerte va a significar que otras mujeres como ella tendrán oportunidades que ella nunca tuvo. Tendrán casas dignas, educación para sus hijos,
apoyo cuando lo necesiten. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo cuando salga de prisión? ¿Dónde voy a vivir? Vas a vivir como vive la gente común, dijo Esteban sin compasión. Te voy a dejar una pensión básica, suficiente para un departamento modesto y las necesidades elementales. Nada más. Eso no es vida para un hombre de mi posición. Mi madre tampoco tuvo la vida que merecía por culpa de tu posición. Aprenderás a vivir con dignidad pero sin lujos, igual que la gente que siempre despreciaste. Don Leandro se quedó en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba derrotada. ¿Y si acepto todo esto? La confesión pública, la prisión, la pérdida de todo lo que he construido. ¿Qué garantías tengo de que ustedes cumplirán su parte del acuerdo? Mi palabra, dijo Esteban simplemente, es lo único que te puedo ofrecer. Pero considéralo, es más de lo que tú le ofreciste a Lucía. Don Leandro miró a su nieta, buscando tal vez algún vestigio de compasión familiar en sus ojos, pero Camila lo miraba con la misma expresión profesional con que miraría a cualquier criminal. ¿Tú qué opinas, Camila? ¿Crees que tu padre cumplirá su palabra? Esteban no es como tú, respondió ella. Cuando dice algo, lo cumple. Pero francamente, no me importa si cumple o no. Lo único que me importa es que pagues por lo que hiciste y que el mundo sepa la verdad sobre quién eres realmente. Don Leandro asintió lentamente. Muy bien, acepto sus términos. Haré la confesión pública. Me declararé culpable ante el juez y aceptaré la sentencia que me den. Esteban sintió como si se hubiera quitado un peso de encima, que había estado cargando toda su vida sin saberlo. Hay una cosa más, papá. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que me digas por qué. No los detalles del crimen, eso ya lo sabemos. Quiero que me digas por qué creíste que tenías derecho a decidir quién podía amar a tu hijo y quién merecía morir. Don Leandro cerró los ojos, como si la respuesta le doliera físicamente. Porque fui criado creyendo que éramos mejores que los demás, que nuestra sangre, nuestro dinero, nuestro apellido nos daban el derecho de controlar el destino de la gente común. Creí que Lucía era una amenaza a nuestro legado, cuando en realidad era la salvación que tú necesitabas para ser un hombre mejor que yo. Era la primera vez en su vida que Esteban escuchaba a su padre reconocer que había estado equivocado. Demasiado tarde para esas reflexiones, murmuró Camila. Sí, acordó don Leandro. Demasiado tarde para todo. 2 semanas habían pasado desde la confesión pública de don Leandro Quintanilla. Su rostro había aparecido en todos los noticiarios nacionales, admitiendo ante las cámaras el asesinato de Lucía Alvarenga con una frialdad que había conmocionado al país entero. Los titulares habían sido despiadados. El magnate que mató por prejuicio. La confesión que estremeció a México. Cuando el dinero compra silencio y muerte. Camila había seguido cada minuto de cobertura mediática desde su departamento, viendo cómo la opinión pública destrozaba la reputación que don Leandro había construido durante décadas. Las acciones de Villalobos Construcciones se habían desplomado, varios contratos gubernamentales habían sido cancelados, y el apellido Quintanilla había quedado marcado para siempre en la memoria colectiva como sinónimo de crueldad y abuso de poder. Esteban había cumplido cada una de sus promesas. Los empleados de la constructora ahora eran dueños cooperativos de la empresa. Las propiedades familiares estaban siendo vendidas sistemáticamente y ya habían establecido 3 fundaciones dedicadas a apoyar madres solteras y familias obreras. Todo bajo la supervisión directa de Camila, quien había pedido una licencia temporal del ejército para asegurar que cada peso fuera destinado apropiadamente. Ahora se encontraban en el cementerio municipal de San Andrés, un lugar modesto en las afueras de la ciudad donde habían descubierto que Lucía había sido enterrada bajo un nombre falso. El investigador privado que Camila había contratado había tardado días en localizar la tumba correcta, siguiendo los registros del forense que había realizado la autopsia clandestina 25 años atrás. La lápida era simple, apenas una placa de concreto gris con un nombre inventado: María González, 1980-1999. No había flores, no había visitantes, no había nada que indicara que una vez ahí había descansado una mujer que había amado y sido amada profundamente. Aquí está, murmuró Esteban, arrodillándose frente a la tumba modesta. Aquí ha estado todo este tiempo, y yo la busqué por todo el país. Camila se quedó de pie a su lado, sosteniendo un ramo de rosas blancas que había comprado en el camino.
Era extraño estar parada sobre el lugar donde descansaban los restos de la mujer que le había dado vida, la madre que nunca había conocido, pero de quien había heredado tanto. ¿Crees que me puede escuchar?, preguntó con voz quebrada. No lo sé, respondió Esteban, limpiando las hierbas que habían crecido alrededor de la placa. Pero necesito creer que sí. Necesito creer que de alguna manera sabe que finalmente la encontré, que nunca dejé de amarla. Habían traído herramientas para limpiar y restaurar el lugar. Durante las siguientes 2 horas trabajaron en silencio, arrancando maleza, puliendo la placa de concreto, preparando el espacio para la nueva lápida que habían mandado hacer con el nombre verdadero de Lucía. Mientras trabajaba, Camila no pudo evitar pensar en todas las veces que se había preguntado cómo sería visitar la tumba de su madre. Siempre se había imaginado un lugar bonito, con flores frescas y tal vez un árbol que diera sombra. Nunca se había imaginado este rincón olvidado, esta soledad absoluta que había durado un cuarto de siglo. «Háblame de ella», pidió finalmente, mientras Esteban plantaba las primeras rosas en la tierra suavizada. «Quiero saber cómo era realmente, no solo los datos que encontramos en los reportes». Esteban se sentó sobre sus talones, sus manos manchadas de tierra. Era luminosa. Esa es la palabra que mejor la describe. Cuando Lucía entraba a una habitación, era como si hubieran encendido las luces. Tenía esta manera de reírse que hacía que todo el mundo a su alrededor quisiera reír también. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Le encantaba bailar. No sabía hacerlo muy bien. Siempre se le trababan los pies. Pero no le importaba. Me decía que la música era más importante que los pasos. Los domingos poníamos la radio en nuestro cuartito y bailábamos hasta que los vecinos se quejaban. ¿Qué más le gustaba? Los niños. Siempre que veíamos niños en la calle, se detenía a hablar con ellos. Me decía que algún día quería tener una casa llena de hijos, que quería ser la mamá que preparara tortas de cumpleaños y ayudara con las tareas. Decía que los niños ricos tenían todo menos tiempo con sus padres y que ella iba a asegurarse de que nuestros hijos tuvieran ambas cosas, amor y atención. Camila sintió una punzada en el pecho. Su madre había querido ser exactamente el tipo de madre que ella siempre había deseado tener. También le gustaba leer. No había ido mucho a la escuela porque tuvo que trabajar desde muy joven, pero era muy inteligente. Se conseguía libros usados en el tianguis y se los leía en el camión de camino al trabajo. Siempre tenía uno en su bolsa. ¿Qué tipo de libros? De todo. Novelas románticas, biografías, hasta libros de historia. Me decía que quería educarse para poder platicar conmigo de igual a igual, para que nunca me aburriera con ella. Le decía que era imposible que me aburriera, pero ella insistía en aprender más. Esteban plantó otra rosa, sus movimientos lentos y deliberados. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que nunca la llevé a conocer el mar. Siempre me decía que quería ver el océano, que se imaginaba que debía ser como un lago gigante pero con sabor a sal. Yo le prometí que cuando nos casáramos, nuestra luna de miel sería en Acapulco o en Puerto Vallarta, que pasaríamos días enteros en la playa, solo nosotros dos. Nunca había visto el mar, nunca había salido de la Ciudad de México. La fábrica donde trabajaba apenas le pagaba lo suficiente para sobrevivir. No tenía dinero para viajes. Yo era su ventana al mundo exterior. Le contaba sobre los lugares donde había estado, los edificios que había visto, las ciudades que conocía. Camila imaginó a su madre joven, trabajando largas horas en la fábrica, soñando con océanos que nunca vería y con una vida que le fue arrebatada antes de poder vivirla. ¿Crees que habría sido feliz?, preguntó. Si hubieran podido casarse, ¿crees que habría sido feliz con la vida que habrían tenido juntos? Esteban no respondió inmediatamente. Terminó de plantar la última rosa antes de hablar. Creo que habríamos sido felices de una manera que yo nunca había experimentado antes. Lucía tenía esta capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. Un desayuno juntos los domingos, una película en el cine barato, caminar tomados de la mano por el parque. Para ella, el amor no necesitaba ser complicado o costoso, solo necesitaba ser real. Se limpió las manos en un trapo y miró la tumba ya restaurada. Habría sido una madre increíble. Habría criado hijos que supieran que el valor de una persona no se mide por su dinero, sino por su corazón. Habría sido todo lo contrario de cómo me criaron a mí. Me habría gustado conocerla, murmuró Camila. Ella te conoció.
Los primeros 3 meses de tu vida. Fuiste lo más importante en su mundo. Tomasa me contó que Lucía no te soltaba nunca, que pasaba horas mirándote dormir, que te cantaba mientras te cambiaba el pañal. Esteban sacó de su mochila un fajo de cartas atadas con listón rojo. Estas son todas las cartas que le escribí después de que desapareció, una cada semana durante 5 años. Nunca las pude enviar porque no sabía dónde estaba, pero siguió escribiéndolas porque me hacía sentir que de alguna manera seguía conectado con ella. Desató el listón y extendió las cartas sobre la tierra recién removida. Le conté todo en estas cartas: mis días, mis noches, mis sueños, mis miedos. Le conté sobre los edificios que construí, esperando que algún día regresara para verlos. Le conté sobre las veces que creí ver su rostro en multitudes, sobre las noches que no podía dormir porque la extrañaba demasiado. Camila tomó una de las cartas y la abrió. La letra de Esteban era joven y desesperada. Mi querida Lucía, hoy cumples 21 años, y yo estoy aquí, solo, sin poder celebrar contigo. Compré un pastel de chocolate, tu favorito, pero no pude ni probarlo. Todo me sabe amargo sin ti. He decidido que voy a seguir buscándote hasta que me muera, porque no puedo imaginar una vida sin ti en ella. Son cartas hermosas, dijo Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Están llenas de amor verdadero. Voy a enterrarlas aquí con ella, dijo Esteban, para que finalmente las pueda leer. Cavaron un pequeño hoyo junto a las rosas y colocaron las cartas dentro, junto con la fotografía original que Esteban había cargado durante 25 años. Cubrieron todo con tierra y flores frescas. Tengo algo para ti, dijo Camila, sacando un documento legal de su bolsa. Los papeles para cambiar mi apellido oficialmente. Esteban leyó el documento con sorpresa. Camila Alvarenga Villalobos. ¿Estás segura? Estoy segura. Quiero honrar a mi madre manteniendo su apellido primero, pero también quiero honrarte a ti por haber luchado tanto para encontrarla. Los dos son mi familia ahora. Se abrazaron por primera vez desde que se conocían. Un abrazo largo y sanador que había esperado 25 años para suceder. Cuando se separaron, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cementerio con tonos dorados que hacían que las rosas blancas brillaran como pequeñas lámparas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Camila. Ahora construimos la familia que ella quería que tuviéramos, respondió Esteban. No de la manera que habíamos planeado, pero de la única manera que nos queda. ¿Crees que don Leandro encontrará paz en la prisión? No lo sé, pero espero que encuentre algo parecido al arrepentimiento verdadero, por su bien, no por el nuestro. Se quedaron un rato más, hablando con la tumba como si Lucía pudiera escucharlos, contándole sobre el futuro que pensaban construir en su memoria. Cuando finalmente se fueron, prometieron regresar cada año en la fecha de su muerte, para asegurar que nunca más estuviera sola. 6 meses después, el Día de las Madres había llegado con una mañana radiante que parecía diseñada especialmente para honrar la memoria. Camila se despertó en su nuevo departamento cerca de Coyoacán, un lugar modesto pero lleno de luz que había comprado con sus propios ahorros militares. Las paredes estaban decoradas con fotografías de Lucía que había rescatado de la casa de su abuela, mezcladas con imágenes de su nueva vida junto a Esteban. Su teléfono sonó exactamente a las 7 de la mañana. «Buenos días, hija». La voz de Esteban sonaba más ligera que nunca. «¿Lista para nuestro ritual?» «Siempre», respondió Camila, ya vistiéndose con jeans y una camiseta cómoda. «¿Compraste las rosas?» «Un jardín entero. Creo que me emocioné demasiado en el vivero». Se encontraron 1 hora después en el cementerio de San Andrés, que ya no parecía el lugar abandonado que habían descubierto meses atrás. La tumba de Lucía se había convertido en un pequeño santuario que visitaban religiosamente cada semana. La nueva lápida de mármol blanco brillaba bajo el sol matutino. Lucía Alvarenga, 1980-1999. Madre amada, mujer valiente, amor eterno. Pero lo más extraordinario era el jardín que habían cultivado alrededor. Rosas de todos los colores, jazmines que perfumaban el aire, pequeñas violetas que crecían en los bordes. Esteban había contratado un sistema de riego y había instalado una banca de hierro forjado, donde podían sentarse durante sus visitas. «¿Trajiste las cartas nuevas?», preguntó Camila mientras comenzaba a regar las flores.
Esteban sacó 2 sobres de su chaqueta, la tuya y la mía, como siempre. Era una tradición que habían desarrollado. Escribir cartas a Lucía contándole sobre sus vidas, sus planes, sus alegrías y tristezas. Las enterraban cada mes junto a las flores, manteniéndola informada de la familia que finalmente habían logrado construir. «Hay noticias importantes hoy», dijo Camila con una sonrisa misteriosa. «¿Qué noticias?», en lugar de responder. Camila sacó un documento oficial de su bolsa. «Ayer recibí mi ascenso. Capitana Camila Alvarenga Villalobos, especialista en operaciones antiterrorismo y nueva instructora de la Academia Militar». Esteban la abrazó con orgullo genuino. Lucía estaría tan orgullosa. Su hija, capitana del Ejército Mexicano. Y hay más. El general me ofreció un puesto en el Estado Mayor. Dice que necesitan oficiales con mi experiencia en investigación criminal. ¿Vas a aceptar? Todavía no lo sé. Depende de si cierto arquitecto de mi confianza decide finalmente establecer su nuevo estudio aquí en la ciudad, o sigue posponiendo todo por miedo al éxito. Esteban se rió. Era un sonido que había tardado meses en volver a aparecer en su vida. Ese arquitecto ya tomó una decisión. Ayer firmé el contrato de arrendamiento para una oficina en el centro. Villalobos Arquitectura Social. Será una realidad la próxima semana. Arquitectura social, vivienda digna para familias obreras, centros comunitarios, proyectos que realmente sirvan a la gente que más lo necesita. Todo lo contrario de lo que hacía antes. Se sentaron en la banca, mirando el jardín que habían creado juntos. Era imposible no sentir que había algo mágico en ese lugar. Como si el amor que Lucía había plantado 25 años atrás finalmente hubiera encontrado la manera de florecer. ¿Sabes qué día es hoy además del Día de las Madres?, preguntó Esteban. ¿Qué día? Hace exactamente 1 año que nos conocimos en el aeropuerto. 1 año desde que tu fotografía cambió nuestras vidas para siempre. Camila sonrió, recordando aquel día que ahora parecía pertenecer a otra vida. ¿Te arrepientes de haber perdido aquel vuelo a Nueva York? Es la mejor decisión que nunca tomé conscientemente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el murmullo distante del tráfico urbano. «Tengo que contarte algo sobre don Leandro», dijo Esteban finalmente. Su voz volviéndose más seria, Camila se tensó ligeramente. El patriarca había sido sentenciado a 8 años de prisión, pero su salud había declinado rápidamente durante los primeros meses de encarcelamiento. ¿Qué pasa con él? Los doctores dicen que le quedan pocas semanas. Su corazón finalmente está cediendo. ¿Cómo te sientes al respecto? Esteban consideró la pregunta cuidadosamente. Triste, pero no por las razones que esperaría. No estoy triste porque se esté muriendo. Estoy triste porque desperdició toda una vida siendo un hombre cruel cuando podría haber sido diferente. ¿Has pensado en ir a verlo? Sí, y creo que debería ir, no para perdonarlo o para hacer las paces, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. ¿Quieres que te acompañe? ¿Harías eso? Camila tomó la mano de su padre. Somos familia. Papá, las familias se apoyan mutuamente, incluso en los momentos difíciles. Era la primera vez que lo llamaba papá, sin vacilación, sin ese momento de duda que había marcado sus primeras conversaciones. Esteban sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hay algo más», dijo Camila. «Ayer recibí una carta extraña en mi departamento de una mujer llamada Rosa Barrenechea. Barrenechea, como Jacinto, era su hermana. Aparentemente, antes de morir, Jacinto le confesó todo lo que había hecho, sobre mi madre, sobre don Leandro, sobre el dinero que recibió. Rosa ha estado cargando esa culpa durante años, sin saber qué hacer con la información. ¿Qué quiere? Quiere conocerme. Dice que tiene algunas pertenencias de mi madre, que Jacinto conservó todos estos años. Cosas que encontró en su bolsa la noche que la mató. Rosa las guardó porque no sabía dónde entregarlas. Esteban se enderezó en la banca. ¿Qué tipo de pertenencias? No lo especifica en la carta, pero menciona fotografías, cartas y algo que llama el regalo de cumpleaños. ¿Qué regalo de cumpleaños? No tengo idea. Pero Rosa dice que Jacinto le confesó que se sintió culpable toda su vida porque mi madre llevaba algo especial para ti la noche que murió, algo que nunca pudo entregarte. La revelación los dejó en silencio. Después de todos estos meses, después de creer que habían descubierto todos los secretos, todavía quedaban piezas del rompecabezas por encontrar,
¿Cuándo vas a conocer a Rosa? Esta tarde. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto. Terminaron de arreglar el jardín y se dirigieron hacia la salida del cementerio. Mientras caminaban, Camila notó una figura solitaria en la distancia, una mujer mayor que colocaba flores en una tumba lejana. «Espérame un momento», le dijo a Esteban. Se acercó a la mujer, que levantó la vista con sorpresa cuando la vio aproximarse. «Disculpe, señora, ¿es usted Rosa Barrenechea?» La mujer, de unos 60 años con cabello gris y ojos tristes, asintió lentamente. «Sí, soy yo. ¿Tú eres Camila?» «Sí». «¿Cómo me reconoció?» «Tienes los ojos de tu madre, los mismos ojos que Jacinto describía en sus pesadillas». Rosa señaló la tumba frente a ella. La lápida decía: «Jacinto Barrenechea, 1965-2001, hermano querido. Vengo aquí todos los domingos desde que murió. Le ruego que encuentre paz, que se perdone a sí mismo por lo que hizo. ¿Por qué nunca se acercó a nosotros antes?», preguntó Camila. «Miedo. Miedo de que no me creyeran. Miedo de hacer más daño. Pero cuando vi en las noticias lo de don Leandro, cuando escuché toda la verdad salir a la luz, supe que era hora de entregarte lo que siempre fue tuyo». Rosa sacó de su bolsa una caja pequeña envuelta en papel café. «Esto es lo que tu madre llevaba para Esteban la noche que murió. Jacinto me dijo que ella murmuró algo sobre su regalo de cumpleaños. Antes del final». Camila tomó la caja con manos temblorosas y caminó de regreso hacia donde Esteban la esperaba. «¿Qué es?», preguntó él. «Un regalo que nunca pudiste recibir». Esteban abrió la caja con cuidado. Adentro había un reloj de bolsillo sencillo, plateado, con una inscripción en la tapa: «Para Esteban, el amor de mi vida. Que cada segundo que marque te recuerde que te amo. Lucía, octubre 1999». Y debajo del reloj, una fotografía pequeña de Lucía sosteniendo a Camila bebé, con una nota en el reverso: «Nuestra familia, por fin completa». Esteban se desplomó en la banca del cementerio, sollozando con una intensidad que sorprendió a ambos. Camila se sentó junto a él, abrazándolo mientras él procesaba este último regalo de la mujer que había amado y perdido. «Ella iba a decirte sobre mí esa noche», susurró Camila. «Por eso llevaba la foto. Quería presentarte a tu hija. Y yo nunca lo supe. Nunca supe que tenía una razón más para buscarla». Se quedaron ahí hasta que el sol comenzó a declinar, hablando con el jardín de rosas sobre planes futuros, sobre la vida que construirían honrando la memoria de Lucía. Hablaron sobre la fundación que expandirían, sobre los proyectos arquitectónicos que cambiarían vidas, sobre la familia que finalmente habían logrado formar. Mientras se preparaban para irse, Camila miró una última vez la tumba de su madre. «Gracias, mamá», murmuró, «por todo el amor que plantaste. Por fin está floreciendo». El jardín de rosas susurró con la brisa vespertina, como si Lucía finalmente hubiera encontrado la paz que había buscado durante 25 años. En la distancia, las luces de la Ciudad de México comenzaron a encenderse, iluminando una metrópoli donde dos corazones rotos habían aprendido a sanar juntos, donde el amor había demostrado ser más fuerte que el odio, y donde la justicia había llegado no solo como castigo, sino como redención. La historia había terminado donde debía, en un jardín plantado por el amor, cuidado por la familia y protegido por la memoria eterna de una mujer que había muerto demasiado joven, pero cuyo legado viviría para siempre.